A la columna internacional, como todos los viernes, que nos trae Guadalupe Reboredo. Bueno, adelante, Guadalupe. Bueno, Ale, hoy nos toca hablar nuevamente de Brasil, porque hoy exactamente falta un mes para las elecciones presidenciales. Sí. Y en el día de ayer ocurrió un hecho que conmocionó a toda la sociedad brasileña y que trascendió fronteras, por supuesto, que fue el atentado o autoatentado. Siguen las preguntas, las hipótesis al respecto, pero vamos a decirle atentado al candidato Jair Bolsonaro, quien es un militar retirado, ultraconservador, le dicen también el Trump brasileño. Sí, misógino también. Misógino, sí. Bueno, un par de cosas más. Atributos. Sí, pero que le dan alrededor de un 20% de intención de voto. Ajá. Venía estando segundo en las encuestas detrás de Lula, quien ya sabemos que ha sido impugnada su candidatura, así que digamos que uno de los candidatos con mayores posibilidades de llegar a la presidencia, podríamos decir. Sí. Incierto el futuro de Brasil. Lo cierto es que Jair Bolsonaro fue acuchillado durante un acto en Minas Gerais. Posteriormente internado allí, después lo trasladaron a San Pablo después de operarlo, y fueron circulando distintas versiones sobre cuál era la gravedad de su estado. Sí. Primero parecía que era una herida superficial, después salió su hijo Eduardo a decir que no, que era una herida de 12 centímetros. En el video se ve un corte muy veloz como para ser tan tremendo, pero bueno, ahora parece que tiene que estar alrededor de 10 días internado. Sí. Él salió en un video hablando desde la cama, desde terapia intensiva, diciendo yo nunca le hice mal a nadie. Y bueno, circulan distintas hipótesis desde por qué ocurrió lo que ocurrió, cómo responderá el bolsonarismo a esto, porque también se teme una escalada de violencia. A su vez, lo que ocurrió, por supuesto, como respuesta de los demás candidatos, es que suspendieron sus campañas hasta el nuevo aviso, probablemente sea hasta el lunes, pero estamos a muy poco de las elecciones como para que se suspendan las campañas, y encima Fernando Haddad, quien todo indica que va a suceder a Lula, o quien va a ser el candidato presidencial del PT, pueda lanzar su plataforma, su figura y demás. Así que bueno, incierto el futuro de Brasil y conmocionado. Sí, sí, claro. Sin duda. También salió a hablar el atacante, porque fue identificado, Adelio Bispo de Oliveira, se llama este hombre, alrededor de 40 años, quien dijo que a él no se lo había ordenado nadie, solo Dios. Eso fue lo que dijo este personaje. Así que bueno, pero tenemos en comunicación telefónica a quien sabe mucho más que yo de este tema. Bien. El sociólogo, doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET y quien trabaja también acá en la Facultad de Humanidades y de Bellas Artes de la UNLP. Él es Gabriel Merino, quien el año pasado estuvo viviendo un par de meses en Brasil, se especializa en este tema y bueno, nos va a contar mucho más de la situación del país vecino. Claro. Gaby, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Ahí está. ¿Todo bien? ¿Ustedes? Todo muy bien, muchas gracias por estar en comunicación. Te queríamos preguntar cómo ves la situación de Brasil a un mes de las elecciones y con lo que ocurrió ayer con Jair Bolsonaro. ¿Alguna hipótesis al respecto? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Sí, bueno, vos introducías ahí en la columna, en las reflexiones previas, que justamente Bolsonaro era el segundo candidato venido por encuestas. El candidato de ultraderecha, recordemos que, digamos, se caracteriza por decir barbaridades que serían imposibles. ¿Sí? ¿Se fue? El outsider. O sea, el sistema político argentino no soportaría esa... Tenemos un problema en la comunicación. A ver si... ¿que estás con un celular? ¿Hola? Bueno. Hola. Hola, ¿nos escuchás? Yo los escucho perfecto. Nosotros te escuchamos un poco cortado. No sé si estás con un celular, puedes ubicarte en un lugar con más... Sí, estoy con un celular acá en la facultad, pero no sé. A ver, en alguna ventana, en alguna zona que esté un poco más abierta. Sí, ahí, acá en una ventana. Ahí estamos mejor, dale. Adelante. Bueno, no, decía que para contextualizar, Jair Bolsonaro, que es este candidato que tiene más o menos el 57% de los votos, es un candidato de ultraderecha, podemos decir, casi bizarro. Sí. Que incluso el sistema político argentino no soportaría, sería un outsider, porque es un tipo
que llegó a reivindicar al torturador de Dilma Rousseff en la cárcel como parte de sus discursos en el impeachment, y ayer de Alto, cuando recibió esta agresión, había legitimado la matanza de campesinos y quienes luchan por la tierra. Recordemos que ahí en Minas Gerais murió Chico Méndez, el famoso Chico Méndez, que era un luchador justamente por las tierras de los campesinos y los sin tierra en Brasil. Y bueno, Jair Bolsonaro reivindicó esa muerte y dijo que a todos los del PT habría que agarrarlos, observarlos y ametrallarlos. De ese nivel estamos hablando, ¿no? Claro, o sea, es tremendo. Un personaje que en el Congreso, en plena sesión del Congreso, llegó a decir que a una diputada que no la violaría porque no era linda, pero así, con esas palabras. Digamos, de extrema derecha, que tiene una base de sectores medios ultra fascistas que legitiman y que de alguna manera aceptan ese discurso. Gabriel, ¿te puedo hacer una pregunta? A mí me extrañó, me llamó la atención mucho el hecho de que el candidato esté en andas sobre otras personas así ante una multitud. Esto, digo, hoy en día en materia de seguridad es un riesgo muy grande. ¿Es común que en Brasil los candidatos hagan esto, lo que hizo Bolsonaro? Y Bolsonaro lo que intenta hacer es como un Lula de ultraderecha, digamos, como un líder popular. Ahora sí, Bolsonaro se cuidaba, de hecho siempre andaba con chaleco antibalas en los actos, porque sabe también que al ser tan agresivo su discurso genera mucha violencia política y social. Extrañamente ayer no tenía ese chaleco, entonces hay muchas hipótesis acerca del atentado, otros dicen que fue un autoatentado. Realmente yo no lo sé, no tengo elementos inmediatos para decir, pero bueno, Bolsonaro está tratando sí de exagerarlo, incluso exagerando la herida, porque si hubo un traslado, esto lo dicen por lo menos algunos informes médicos que a los que tuve acceso, si hubo un traslado a San Pablo, era porque tan grave no estaba. No se puede trasladar a un paciente en terapia intensiva sin estado de gravedad a un centro médico en San Pablo que queda varios cientos o incluso cientos de kilómetros. Sí, porque hablan de que le afectó el pulmón, el páncreas, si no me equivoco, el hígado y el intestino. Con lo cual, digo, son órganos muy complejos y delicados como para hacer semejante traslado, ¿no? Claro, bueno, eso es lo que decían. Más allá de eso, bueno, Bolsonaro está tratando de, obviamente, capitalizarlo políticamente en una carrera presidencial que ahora se desató con fuerza, donde el establishment duro y puro lo apuesta a Bolsonaro. Bolsonaro es como un monstruo de derecha que incluso el establishment lo ve no con mucha simpatía por cómo puede eso desestabilizar y polarizar el sistema político brasileño. Claro. Hay un sector muy duro del establishment, pero chico, que sí apoya a Bolsonaro, y de ahí emerge un sector de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, de las Fuerzas Económicas, particularmente grandes terratenientes que tienen un conflicto muchas veces armado y que con los campesinos, a los cuales se mata sin piedad en los campos de Brasil. Pero bueno, el establishment duro y puro no es tan afín a Bolsonaro, pero ese establishment tampoco tiene candidato, porque Gerardo Alckmin, quien es el actual gobernador de San Pablo, no mide más del 5% de las encuestas. Tenemos un Bolsonaro en 18 y un Lula a 39 proscripto, pero que si traslada gran parte de su caudal electoral a Haddad, por lo menos que traslada un 25% del 39, ya Haddad correría como un candidato fuerte para la segunda vuelta, y ese es el gran temor del establishment, que bueno, a veces no. Sí, claro. Esa burguesía asustada por un retorno del nacionalismo popular lulista puede llegar a jugar en parte con Bolsonaro. Creo que eso Bolsonaro lo sabe y está tratando de aprovechar, teniendo en cuenta también la debilidad que tiene Bolsonaro con respecto a Gerardo Alckmin,
del Partido Socialdemócrata de Brasil y también al candidato del PT, que pasó Haddad. La debilidad es que tanto esos dos candidatos tienen muchos minutos de televisión asignados porque son fuerzas parlamentarias que bueno, que tienen mucha presencia. A partir de eso se definen los minutos de TV. Y Bolsonaro no cuenta con eso, no tiene una base partidaria fuerte, entonces también está jugando a hacer como el gran Trump, digamos, de decir cualquier barbaridad o hacer grandes shows para conquistar la audiencia. Claro, llamar la atención. Sí. Gaby, hablando de esto, o sea, tenemos un México donde ganó un candidato popular, bueno, en Bolivia donde continúa Evo, tenemos Venezuela con Maduro, que siempre está ahí siendo atacado por fuerzas internacionales, pero después tenemos la baja de gobiernos progresistas en la región. ¿Qué es lo que se juega en Brasil? Digo, ¿podría iniciar una nueva oleada de gobiernos progresistas? ¿Cuál es el temor, o si es que existe, por fuera de la sociedad brasileña, ya a nivel regional, de que vuelva a ganar el PT? Y eso lo decía Kissinger claramente, ¿no? El ex secretario de Estado de Estados Unidos y una de las cabezas geopolíticas de la potencia del norte. Hacia donde se inclina Brasil se va a inclinar Sudamérica. Claro. Porque Brasil es la mitad de Sudamérica y es la gran potencia económica de la región, incluso también científico-tecnológica, porque antes era Argentina, pero después de años de neoliberalismo Brasil lo superó y después de Argentina se recuperó en los últimos años, pero bueno, conquistó un espacio ahí científico-tecnológico y también sus fuerzas armadas, ¿no? Entonces, hacia donde se inclina Brasil se va a inclinar la región. Hoy hay una lucha feroz de Estados Unidos frente a China y otras potencias, ¿no? Que se expresa como guerra comercial, pero también como guerra en varios frentes, porque es una guerra financiera con Rusia, con Irán, con las sanciones financieras, tenés guerra en escenarios proxy o escenarios secundarios, ¿no? En Siria, en Yemen, en Afganistán, o sea, hay un escenario de mucho enfrentamiento y uno de los territorios de enfrentamiento es América Latina. De hecho, hay una posición completamente pública de los Estados Unidos, expresada, por ejemplo, en el jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas norteamericanas. El Comando Sur es el que se encarga de América Latina, que dice que bueno, que ve con mucho peligro el avance de China en la región y particularmente señala a Brasil como parte de esos avances. Entonces, bueno, ven como un peligro tanto el acercamiento de China, de Rusia, que tienen fuerte presencia en Venezuela, como también posibles gobiernos nacionales populares, claro, que reemerjan y que rompan la influencia y el dominio norteamericano en la región. Yo le decía muy claramente un funcionario que pasó por el gobierno de Trump, pero que describía las amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos. James Clapper ya definía, en ese informe de amenazas globales de Estados Unidos, ya definía a la UNASUR, por ejemplo, y al Brasil, allá por el 2010, como una amenaza para los intereses norteamericanos, porque en la UNASUR no estaba Estados Unidos, y porque un Brasil fuerte y bajo una línea de regionalismo autónomo, bueno, puede poner la región como un bloque de poder propio más ligado a los intereses norteamericanos. Entonces, bueno, hay mucho en juego, a eso me refiero, y hay, como decías vos, Guada, hay una situación en que la región no está definida para un lado o para el otro. Lo de México hizo prender las alarmas en varios lugares, y particularmente en Washington. Que haya ganado Andrés Manuel López Obrador es un signo de alerta. Que haya aparecido Petro, una oposición de izquierda o progresista en Colombia con un 41% de los votos, después de 60 años que no había algo así en Colombia, es una cuestión de preocupación. La victoria de 4 elecciones seguidas por parte de Maduro, a pesar de la situación tremendamente vulnerable de Venezuela y, claro, económicamente muy vulnerable, pero bueno, lo cierto es que ganó 4 elecciones seguidas y eso le da cierta fortaleza, y hay un apoyo ahí también de China, por lo menos en términos económicos, para comprarle petróleo para que Venezuela no caiga.
Entonces, bueno, queda ver qué pasa en realidad en Argentina y Brasil. Y ahí se va a definir un poco la cosa, o hacia dónde se van a estar encrucijada latinoamericana y mundial en los próximos años. Y de acuerdo a cómo se defina en Argentina y Brasil, bueno, va a depender la situación de la región, y no por nada también el fuertísimo apoyo de Estados Unidos, del FMI, de Trump a Macri y al programa de ajuste del FMI, apoyo entre comillas, porque también obligaron a una devaluación estrepitosa con un ajuste feroz, que hay que ver si eso después no daña definitivamente la legitimidad política del gobierno, el proyecto de gobierno, pero bueno, hay un fuerte apoyo porque bueno, se juega fuerte, ¿no? Gabriel, ¿cómo te va? Adrián González te saluda. ¿Qué tal? Como sociólogo quería preguntarte brevemente, si me podés sintetizar, ¿qué pasa en la sociedad brasileña para que surjan personajes como Temer, como Bolsonaro? ¿Qué es lo que pasa en la sociedad? Si es parte por el rol que cumplen los medios de comunicación, si se puede tejer una similitud, un paralelismo con la historia argentina, porque como bien decís, es un enclave Brasil para el resto de la región. Sí, hay diferencias. Yo creo que hay una herencia esclavista muy importante en la sociedad brasilera, que eso es distinto a la Argentina u otros países de la región. Esa sociedad esclavista tiene para los negros, los pobres, los campesinos, los trabajadores, una mirada mucho más racista, mucho más clasista. Es una sociedad más polarizada también, ¿no? Más desigual, es uno de los países más desiguales del mundo, junto con Chile, la región tienen ese. Si bien el lulismo y los gobiernos del PP disminuyeron esa desigualdad y disminuyeron las distancias eternas que hay entre los sectores acomodados y las amplias mayorías populares, esas diferencias existen, pero incluso achicar esas diferencias generó mucho odio en la clase media tradicional. Yo cuando viví el año pasado en Río de Janeiro no podía creer las barbaridades que llegué a escuchar, que acá a veces se escuchan, pero mucho más solapadamente y con quizá otro nivel de odio un poquito más bajo. Allá abiertamente y con un nivel de odio tremendo, hacían comentarios racistas fenomenales por el ingreso de negros a la universidad, o porque, por ejemplo, las mucabas cobraban un poquito más, que cobran miserias igual, pero cobraban un poco más para atender las casas de la clase media tradicional, y que eso era era un horror, digamos, para las familias de clase media tradicional que es mucho más chica, y que cuando se amplía la universidad ven amenazada su reproducción como clase media privilegiada también. Y todo eso se amplifica en los medios, obviamente, en los medios de comunicación. O Globo exacerba mucho eso, digamos, exacerba eso, pero trata de tener cuidado porque Globo es ese establishment neoliberal, pero no necesariamente neofascista, digamos, como es Bolsonaro, aunque lo alimentó y susurró muchas de las consecuencias que expresa Bolsonaro. No necesariamente Globo es ese discurso, es un discurso el de Globo más meritocrático, más neoliberal clásico. Claro. Pero susurrantemente fue, digamos, instalando ciertos discursos fuertes que aparte calan profundo en la sociedad brasilera. Gabriel, también, discúlpame, como para llevarte de vuelta al hecho que pasó ayer con Bolsonaro, en principio hay varias dudas. Si fue acuchillado, si no fue acuchillado, había sangre, no había sangre, si lo operaron, no operaron, qué tenía. Bueno, digo, hay varias dudas. No sé si vos tenés alguna certeza de esas dudas y si crees que el hecho existió tal cual está. Digo, es muy descabellado pensar en una operación, en que esto se haya generado para catapultar al candidato hacia la popularidad de alguna manera, y que tenga más chances en las elecciones. Sí, yo no tengo elementos firmes como para inclinarme entre algunas de las opciones, pero bueno, hay algunos analistas y sectores en Brasil que así lo dicen y analizan, que en realidad fue más un autotentado. Y si no fue un autotentado, hay como
o 4 hipótesis. Una que fue un autotentado y aprovechando para la carrera electoral, para posicionarse porque tiene pocos minutos de TV, Bolsonaro va a tener pocos, entonces, armando shows, una estrategia de los Trump, exacerbando algo que no le sale mal, que es decir barbaridades, digamos, a cada paso, a barbaridades de ultraderecha, digamos, ultrafascistas. Hay una hipótesis más grande que decir, bueno, eso ocurrió por el odio generado a partir de sus declaraciones, por decir en un lugar donde mataron al chico Méndez, que bueno, había que seguir matando campesinos, prácticamente legitimando todo eso. Entonces, ¿qué eso ocurrió? Que él lo está exagerando para conseguir rédito político, lo está exagerando, dicen, porque si estaba en terapia intensiva es imposible el traslado a San Pablo, tendría que haberse quedado en Minas Gerais para que lo atiendan. Que bueno, a partir del video no se ve tan claramente una herida así profunda y cortante como se esgrime por parte de su hijo. Y bueno, entonces bueno, y otro que es sencillo ocurrió y bueno, igualmente lo está aprovechando, o sea que ocurrió en su totalidad. Lo cierto es que esto es una demostración más de la crisis absoluta que hay del sistema político brasileño, de la delicadeza en la que entró a partir de proscribir al principal candidato en las encuestas, incluso a pesar de lo que solicitó la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Entró en un desfiladero peligroso. No es raro en América Latina cuando las clases dominantes, el establishment, las élites prenden fuego al Estado de Derecho cuando ven perder, ¿no?, o peligrar sus intereses. Se ha pasado históricamente. Pero bueno, lamentablemente empieza a suceder otra vez. Entra en crisis el Estado de Derecho y entra en crisis el sistema político, que se polariza a un nivel y se exacerban las contradicciones a un nivel que empiezan a ser imposibles de ser procesadas por el Estado. Si el Estado deja de tener esa capacidad de unificar las contradicciones subyacentes en la sociedad. Entonces eso empieza a ocurrir y como hay un escenario global de tremendas contradicciones, un escenario global que hasta el propio Papa Francisco llamó de guerra mundial fragmentada, bueno, eso repercute en una potencia como Brasil, ¿no?, que es la quinta o sexta economía del mundo, que fue y protagonizó el bloque emergente o las alianzas emergentes con los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que incluso desde los BRICS intentó construir un sistema financiero paralelo al de Occidente, al de Estados Unidos, al FMI, al Banco Mundial, armando un banco de los BRICS, un fondo de los BRICS, que desarrolló el puerto de Mariel en Cuba con Odebrecht. No por nada le están dando una paliza a Odebrecht tremenda, porque desarrolló el puerto de Mariel en Cuba y una zona económica exclusiva en Cuba ahí para triangular con China y un posible canal de Nicaragua, porque Odebrecht desarrolló misiles balísticos con Rusia, porque Odebrecht está metido en el desarrollo del submarino nuclear con tecnología francesa para patrullar el Atlántico Sur. Entonces bueno, hay una jugada muy fuerte sobre Brasil, que entonces eso hace que sea más inestable y más exacerbada la polarización política en ese país, ¿no? Claro, se define mucho. Habrá que esperar, bueno, falta poco para que veamos qué es lo que va a pasar en Brasil. Gabriel, desde ya, muchísimas gracias por la comunicación. Esperamos tenerte acá en otro momento en Teladebo. En el piso. En el piso también. Bueno, sí. Les prometo que pronto iré. Estaré por ahí. Dale. Bueno, gracias, Gabriel. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta pronto. Chao. Bueno, Gabriel Merino, sociólogo, investigador del CONICET, ¿no? Y vivió allá. Sí, estuvo el año pasado haciendo esas instancias doctorales. Bien, conoce. Intercambios, no sé bien cómo funciona el CONICET, pero estuvo, sí, allá un par de meses en Río de Janeiro. Bueno, me interesante esto que contaba de cómo lo impactó la sociedad carioca, ¿no? Claro, la alta sociedad carioca. Claro. Y como sociólogo me imagino que justamente atiende estas cuestiones, no es, bueno, me voy, qué sé yo, de paseo, no, atiende y sabe y entiende, ¿no? Va a buscar eso, ¿no? Entender el movimiento de la gente, qué busca, por dónde iría, bueno, todas estas cuestiones. Detectando las características de una manera que por ahí otro quizás no se daría cuenta
están así. Guada, entonces, bueno, fuera de juego Lula, no hay posibilidades. Lula, queda un recurso todavía para la Corte Suprema de Brasil, lo que pasa es que... Te lo pueden patear para después de las elecciones. Claro, o sea, no es lo más aconsejable, lo decíamos la columna pasada, hay una ala dura del PT que apuesta a que sea Lula sí o sí, pero ya a esta altura, o sea, faltando tan poco, y más ahora con esto, y con los candidatos suspendiendo la campaña y demás, la opción es lanzar a Haddad, ni bien se pueda. Claro. Ya esa ala dura se plegó a la otra, digamos. Y sí, porque es muy poco probable, es decir, no tendría sentido, la verdad, jugarse ya la última carta a esta altura. Claro, La semana que viene probablemente ya va a ser el lanzamiento de Fernando Haddad. Bien, ahí formalmente, y se verá cómo logran, porque ya ahí no van a poder jugar tanto con las encuestas, o al menos, qué sé yo, las tendrán que dibujar demasiado, ¿no? Habrá que ver cómo se instala Haddad, como decías la otra vez. Claro, y vamos a ver qué estrategia usa el PT. Lo bueno es que el Tribunal Supremo Electoral les permitió usar la imagen de Lula, es decir, lo que le dijeron fue, no se puede usar la imagen, o sea, Lula candidato, porque él no va a ser candidato, pero sí se puede usar el rostro de Lula, o sea, algún tipo de identificación, porque ahora el desafío es ese, trasladar la intención de voto. El símbolo. Bueno, muy interesante lo que está pasando, bueno, en toda Latinoamérica, pero acá siempre nos los trae Guadalupe Reboredo los días viernes. Bueno, gracias Guadalupe, nos estamos reencontrando la semana que viene. Así es, el viernes 14. Mirá cómo lo tiene acá, yo no puedo hacer cuenta. No sabes qué día soy. Pero es fácil, porque hace 7 y 7, mirá cómo es. Corte.